feliz de dar la bienvenida al episodio 300. Mi nombre es Marisa y estaré por aquí compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te agilicen, te faciliten y te simplifiquen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una transición responsable, una renuncia feliz y tengas tiempo que puedas dedicarlo a las cosas que son más importantes para ti, como tu familia, tu hogar, tu salud y esas metas personales que están todavía en el bucket list. Hoy estamos a miércoles 22 de enero del 2020 y estamos inaugurando una serie de entrevistas en las que voy a estar trayendo por aquí invitadas e invitados que han pasado por este programa y luego de haber tomado alguno de nuestros cursos o haber aplicado alguno de nuestros sistemas, hoy te pueden hablar desde el otro lado. Entraron como empleados a este programa y salieron como dueñas o dueños de negocio y hoy viven 100% de lo que hacen o están en los últimos pasos para hacer esta transición, ya tienen sus negocios generando ingresos, ya están a un nivel donde su salario ha sido completado o te cuentan cómo lo hicieron, qué ajustes hicieron, como es el caso de Meralis, que es quien te voy a presentar hoy. Meralis estuvo el año pasado en la tercera edición de nuestro taller Año Nuevo, Negocio Nuevo, que es el que vamos a repetir dentro de una semana y unos días, el 1 de febrero del 2020. Y quiero compartir contigo su historia porque, en mi opinión, es una gran inspiración. No solo conocer su historia, sino todos los retos que enfrentó y cómo tomó la decisión de moverse. No voy a entrar en detalles, vamos a pasar a la entrevista y te recuerdo que estamos en la recta final, solo quedan un par de espacios en este taller. Si tú quieres unirte al grupo de personas que ha decidido que este año sea el año de tomar estas decisiones, de emprender, de prepararse para esa transición, aquí abajo en las notas del episodio te dejo el enlace para que puedas separar tu espacio. Es el sábado 1 de febrero del 2020 que tendremos nuestra cuarta edición del taller Año Nuevo, Negocio Nuevo. Y bueno, vamos a pasar directo a la entrevista con Meralis. Y aquí estamos con Meralis Morales, una invitada muy especial en este podcast. ¿Cómo te encuentras, Meralis? Muy bien, bien contenta de estar aquí contigo. Para mí es un honor estar en tu podcast porque te admiro un montón, así que muchas gracias por la invitación. Y gracias a ti por tu tiempo y por tener la apertura de querernos contar tu historia. Hoy quiero que hablemos con nuestra audiencia sobre un caso de la vida real, de una renuncia feliz, de lo que es el proceso, ¿verdad? De esta transición de pasar de haber sido empleada a ser ahora la dueña de tu negocio y, ¿verdad? Tomar decisiones sobre tu tiempo. Tú vives 100% ya de tu negocio, ¿verdad? Correcto, sí. Ok, pues para quien no te conozca, cuéntanos quién es Meralis y a qué se dedica. Bueno, pues mi nombre es Meralis Morales, vivo en Canóvanas, Puerto Rico. Me dedico a enseñar finanzas personales, a mejorar, ayudar a las mujeres a mejorar esa relación con el dinero, hacer las paces con el presupuesto, hacer las paces con el saldo de deuda y encaminarlas a una buena administración financiera. Excelente, me encanta. ¿Y cuál es tu background? ¿Tú estudiaste finanzas? ¿De dónde tú vienes? Pues mira, yo estudié finanzas, no estudié en la universidad finanzas personales, lo tomé de forma general, me gradué de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, pero cuando comencé mi proyecto, comencé a investigar sobre las certificaciones un poquito más específicas y me certifiqué como coach en finanzas personales. En mayo de 2019 me certifiqué. Y eso fue un gran logro para mí, así que... Qué interesante. Un tema que en mi opinión se subestima mucho porque se piensa en las finanzas del negocio, en las finanzas de la bolsa de valores y las inversiones, pero cuando lo llevamos al día a día, que es la aplicación en nuestra vida personal, hay personas que pues sencillamente no quieren ni entenderlo porque piensan que es muy complicado, que eso es para los técnicos de la materia. Hay quien lo encuentra bello y hay quien lo encuentra aburrido. Una pregunta, Meralis, tú eres puertorriqueña, ¿verdad? ¿De aquí? Sí, de aquí como el coquí. Igual que yo. ¿Tú desde siempre sabías que el tema de las finanzas era lo tuyo o esto fue un descubrimiento en el camino? Excelente pregunta que nunca me han hecho. Déjame decirte que cuando yo comencé a estudiar, yo pensaba, tenía como que
un huracán en mi mente de qué iba a estudiar. Primero quería estudiar trabajo social o psicología. Luego de eso me interesé en la biología marina. Pero cuando empecé a tomar las clases de cálculo, precálculo, todas esas clases, estadística, todas esas clases de matemáticas, yo me acuerdo que estudiando, si yo salgo bien en este examen de estadística, yo no sé lo que yo voy a hacer, pero me voy a dropear de ciencias y me voy a algo que tenga que ver con matemáticas. Y empecé a investigar. Empecé a buscar qué era lo que yo podía hacer, y entonces descubrí las finanzas y dije, ok, esto es lo que me llama. Incluso yo creo que viene también en las venas, porque mi abuelo fue comerciante, una persona bastante importante por el área Canóvana, Fajardo, tenía muchos negocios. Así que yo creo que cuando yo le dije eso a mi abuelo, que mira, abuelo, voy a estudiar finanzas, él yo creo que fue el más contento que se puso. Así que me parece que viene en la sangre. Sí, ok. ¿Qué edad tenías cuando descubriste esto? Bueno, la edad, oh my God, 20 y pico, o sea, estaba apenas empezando la universidad, primero o segundo año de la universidad. Ok. ¿Te atreves a decir que estás trabajando en algo que te apasiona? Definitivamente, yo me puedo sentar literalmente sin hora de salida, o sea, me puedo empezar a las 8 de la mañana a trabajar y pueden ser las 8 de la noche, 10 de la noche y obviamente como hago mis cosas, pero no siento que estoy pesada, de cansada, de que estoy harta, no. Hay veces que mi esposo me dice como que Merali, ya, corta, que tienes que descansar. Pero es que amo, o sea, amo lo que hago. Y estoy enamorada de mi proyecto. Y yo creo que recibir el feedback de la gente cuando me dicen, Merali, gracias porque precisamente esa plantilla o ese taller o esa clase era lo que estaba buscando. Yo creo que esa es la mejor paga. Qué bien, entiendo el feeling, créeme, que estamos en ese sitio, en el mismo bote y en muchos otros sentidos porque tú también tienes un podcast, ¿verdad? ¿Cómo se Correcto, llama tu podcast? se llama Finanzas on the Go. Ok, y está disponible en todas las plataformas. Está disponible en todas las plataformas, Apple, iTunes, Spotify, Stitcher, en todo, en todos lados. Qué súper. Le voy a dejar aquí a las oyentes de este podcast el enlace para que puedan escuchar y puedan llegar directo a tu podcast y también te sigan. Meralis, cuéntame cómo pasas, o sea, cómo fue este proceso de tú ser estudiante en la Universidad de Finanzas, insertarte en la carrera profesional, insertarte en un empleo, ¿verdad? Y qué pasó en el camino que terminaste teniendo esta renuncia feliz y haciendo esta transición. Pues mira, siempre desde que estaba más jovencita, sabía que había algo más, pero no algo más en lo que yo podía ayudar a la gente e impactar las vidas, pero no sabía de qué manera lo podía hacer. Entonces, cuando entro a la banca, entré por el lado de teléfono, o sea, de servicio al cliente, de dar support por teléfono a los clientes. Luego de eso me muevo a inversiones y de ahí pues entonces me moví a varias áreas dentro de lo que es la banca. Pero sabía, o sea, me gustaba mi trabajo, estaba contenta con mi trabajo, pero sabía que tenía que existir algo en lo que yo decía como que hay algo más que yo puedo impactar a la gente o llegar a más personas. Porque a mí me encanta el servicio al cliente, me encanta ayudar a la gente, pero sentía que había algo más. En ese momento no sabía qué era. Ok. ¿Y cuánto tiempo estuviste trabajando? No sé, ¿tuviste más de un empleo o tuviste solo uno? Pues profesionalmente tuve dos como tal. Trabajé en un banco en lo que era las inversiones
Y luego entonces me muevo a este último donde yo estuve y básicamente pues ahí tuve varias experiencias diferentes de trabajo. O sea, tus dos experiencias han sido en la banca. Correcto, sí. Ok. Entonces, ¿cuántos años en total? Entre un trabajo y otro, ¿cuánto tiempo estuviste de empleada? Podríamos decir como 15 años, de 10 a 15 Wow. años. Sí. Wow, o sea, como quien dice, mitad de jornada tradicional. La mayoría de las personas trabaja 30 años como empleado de alguna organización, o está la creencia de que a los 30 años de servicio te retiras y ya tú llevabas mitad de camino, 15 años Correcto. en este field. ¿En qué momento, además de tu saber que tú tenías algo más que aportar, en qué momento de esta carrera, de esta jornada, te das cuenta que no naciste para empleada o que no vas a ser empleada o que el estilo de vida, ¿verdad? Que nada malo con esto. Yo siempre le digo a la audiencia que tú tengas siempre las opciones, que si el camino que te funciona es el de servirle a una empresa, pues camina, se puede ser feliz ahí también. Yo le hablo a los que no son felices ahí, ¿verdad? Aquí le hablamos en Renuncia Feliz a los que tienen la dificultad de insertarse, ya sea porque no encajan en el sistema de un horario, porque, como en el caso mío, no me gusta estar pidiendo permiso para cada paso que voy a dar, o se afecta su salud emocional, o se afecta su salud física por el exceso de trabajo. ¿Cuál fue el detonante en tu caso? Pues mira, yo sentía una rebeldía interna, porque cuando iba, siempre casi toda mi vida estuve viviendo en Canóvanas, así que el tapón que siempre tomaba, ida y vuelta, era básicamente una pérdida de tiempo, y ahora pues están los podcasts y todas estas cosas, pero en aquel momento yo vivía en Canóvanas, trabajaba en Guaynabo o en Atorrey y los tapones eran horribles. Y ahí empezó mi rebeldía, que yo decía, es que yo no puedo estar perdiendo mi tiempo, o sea, yo pierdo 1 hora y media, 2 horas ida, 2 horas vuelta, no puede ser, o sea, tiene que existir algo. Entonces empezó esa piquiña, como decimos los puertorriqueños, esa inquietud. Y me acuerdo estando con una amiga, estábamos almorzando, y ella me decía, Meralis, pero es que yo te veo a ti y yo sé que tú puedes hacer algo así como estas muchachas que enseñan a maquillarse o usan el YouTube para llevar un mensaje, algo así, yo te veo a ti. Y yo decía, pero, ¿qué es eso? O sea, porque en aquel momento pues estaba explotando lo que era el YouTube, lo que es el YouTube y todas estas clases que se consiguen en internet. Y yo decía, bueno, pues vamos a ver qué es eso. Empecé a investigar y ahí fue que yo dije, no, espérate, que es que por aquí es que tengo que ir. Ya yo había comenzado mi proceso de saldo de deuda. Y yo decía, esto se lo tengo que enseñar de alguna manera u otra a las mujeres, porque yo estoy segura que no soy la única mujer que no puede dormir por las deudas que tiene, no puede estar tranquila por las deudas. Incluso si yo me quiero ir de este trabajo, estoy segura que tengo que conseguirme otra porque tengo que generar ingresos. Así que empecé a ver de qué manera, porque yo no sabía nada de tecnología, yo creo que en aquel momento no tenía ni computadora, y empecé a estudiar y a ver cómo lo hacía. Ok, o sea que tú entraste a este camino, digamos, explorando. Yo no soy, ¿qué año fue esto? ¿2015? Wow, eso fue cuando empecé a jugar con la idea, empezó 1 o 2 años antes de mi lanzamiento como tal. Podríamos decir un año, 2014, mitad 2013, 2014, que yo decía, tengo que saber cómo es que estas mujeres hacen todas estas cosas, pero no había nada de finanzas en aquel momento, eran españoles o mexicanos, que era como que, pero necesito a alguien, un ejemplo puertorriqueño para poderle preguntar. Ok, y me imagino que no encontraste a nadie porque, digo, yo no llevo tantísimos años en estos medios de redes sociales y plataformas digitales, pero
es ahora mismo y no hay casi alternativas. Aquí a nivel Ujú. local, si hace 3, 4, 5 años sería muchísimo menos o Exacto. nada. Quiere decir, si te voy siguiendo, que tú primero encontraste, identificaste una inquietud de servir, de entregar valor, luego chocando cabeza, ideas con gente, hablando de esta inquietud, es por el feedback de alguien que se te ocurre la posibilidad de entonces empezar a compartir lo que tú sabes, compartir Ujú. tu proceso y te pones a investigar qué herramientas tienes a la mano. O sea, no fue como que déjame ver cuando yo tenga la computadora, entonces voy a ver si puedo, sino que con lo que tenías a mano, con tu celular, con tus recursos y tus conocimientos. En esa fase inicial, ¿tú te visualizabas como que esto podía convertirse en algo de lo que tú podrías vivir? No, pero añadiendo a esa línea, que es algo bien importante que la gente también debe saber y escuchar, que a pesar de que yo quería hacer algo parecido a lo que yo veía en YouTube y todas estas muchachas enseñando maquillaje, nosotras, mi amiga y yo, empezamos a dar talleres en las iglesias, donde quiera que nos llamaban, allá íbamos nosotras, pero yo decía, pero es que no puedo, o sea, con tanta cosa, con mi familia, con mi esposo, yo vivo lejos, me invitaban lejos a llevar una charla, pues entonces se hacía un poquito difícil. Y precisamente, o sea, no, yo tenía el teléfono y era mi única herramienta en ese momento. Y ahí fue que yo decía que a mí me gusta siempre simplificarme la vida, simplificar los procesos, simplificar y maximizar lo que yo vaya a hacer. Así que siempre decía, hay algo más, tengo que hacer algo más, tengo que buscar algo más. O sea, que Y tú por ahí es que... estabas buscando la forma de impactar más gente sin explotarte tú y sin que necesariamente te tuvieras que estar transportando físicamente de un punto al otro. Correcto. Y también estoy viendo, por lo que me cuentas, que aunque todavía no estaba tan exactamente definido lo que ibas a hacer, tú te tiraste a explorar, a practicar en la cancha, como decimos en la calle. Te tiraste a la cancha a practicar, dar charlas, a dar talleres en sitios donde sabías que habían comunidades. Uh-huh. Y eso de alguna manera o de otra, aunque te generara o no ingresos, te estabas dando algo que como quiera ibas a necesitar si te querías convertir en una comunicadora, que es la exposición. Claro. Practicar el public speaking, practicar el organizar un mensaje para conseguir un objetivo. ¿En qué momento es que comienza esto a convertirse en una posibilidad para ti? ¿En qué momento es que tú dices, espérate, aquí yo tengo una oportunidad de negocio y eso se inserta como parte de tus metas? Pues a la medida que me iba preparando e invirtiendo en mi proceso y en mi negocio, pasaron dos cosas. Pasó que ya mi esposo me decía, oye, Merali, está chévere lo que estás haciendo, estás impactando gente, estás ayudando a la gente, pero vas a seguir regalando las cosas, o sea, hay que tener algo o sea, de vuelta. Y a mí me daba cargo de conciencia cobrar, porque yo decía, si las personas están viendo mis cosas, o sea, mis videos de finanzas, es porque están mal financieramente, entonces, ¿cómo yo les voy a cobrar? Uh-huh. Y me daba ese cargo de conciencia hasta que finalmente yo me encontré por casualidad unas conferencias que dan en Estados Unidos de finanzas personales en internet, o sea, de social media, gente que se dedica a esto. Y yo quedé fascinada y yo dije, no, yo tengo que estar allí, voy para allá. Y la realidad es que la inversión obviamente salió de mi bolsillo. Pero Uh-huh. cuando yo estoy allá, me doy cuenta y ahí abrieron mis ojos, todos mis sentidos. O sea, ahí yo dije, no, es si esta gente millonaria, o sea, porque había gente millonaria dedicándose a esto, porque yo no lo puedo hacer, porque ellos pudieron y yo no voy a poder. O sea, Uh-huh. y así fue como yo dije, no, espérate, yo tengo que, es verdad, estoy invirtiendo dinero en mi lectura, en talleres online, en ir a viajar a Estados Unidos a prepararme, so que tengo que hacer tengo que cobrar por mi servicio. Así que por ahí es que empezó todo. Ok, que estoy viendo que hay como una secuencia
no solamente identificar algo en lo que tú puedes ser útil, sino que estudiaste lo que había en el entorno, invertiste en ti, no solo a nivel de tiempo, sino que pues a lo mejor un mes hiciste un sacrificio y no te compraste ese par de zapatos que a lo mejor tú hubieras querido comprar, pero lo estabas usando para invertirlo en ese viaje, para ir a ese foro que te abrió los ojos para tú entonces convertir esa idea de lo que tú traías en un potencial negocio, que es precisamente de lo que estás viviendo hoy, ¿verdad? Correcto. Entonces, este viaje ocurre estando tú en tu empleo todavía, ¿verdad? Sí, yo básicamente consumía mis vacaciones en lo que era mi negocio. O sea, yo recuerdo que mi primer viaje fue en el 2017, en octubre de 2017. Justo después que vino María, yo estuve a punto de cancelarlo todo porque obviamente mi familia no tenía ni agua, ni luz, no tenía comunicación, no había manera de yo poderme comunicar desde allá, que era en Texas, y yo nunca había ido a Texas. Así que yo le decía a mi esposo, yo creo que yo lo voy a cancelar, yo prefiero perder el dinero que irme a lo loco, como quien dice, y que ustedes no sepan de mí ni yo de ustedes. Y él me decía, no, Meralis, ya tú hiciste esa inversión, tú te vas. Wow. Y fueron de 4 a 5 días que estuve con otra muchacha puertorriqueña. Básicamente, bueno, yo lloré tanto en ese viaje, porque obviamente cuando uno sale de Puerto Rico, y esto ya pues la parte emocional de lo que pasó en María, pues uno ve, la gente me preguntaba porque escuchaban mi acento y decían de dónde vienes, entonces me preguntaban, oh my God, ¿cómo vas a ser? ¿Cómo tú saliste de tu país? Pues entonces ya había un proceso de emoción, de no saber de mi familia, de que mi familia no sabía nada de mí, pues entonces era bien fuerte, fue bien fuerte. Pero eso no me detuvo y yo le agradezco a mi esposo que me apoyó y que me empujó a hacerlo. Tomen nota, las chicas que están oyendo este podcast, porque tú estás diciendo algo muy valioso y es que cuando queremos algo que no tenemos, a veces hay que hacer cosas que hasta ahora no habíamos estado dispuestas a hacer. Y eso incluye decisiones incómodas, eso incluye, me conmueve mucho lo que dices, que usabas tus vacaciones para invertir ese tiempo en formación. Hay muchas personas que quieren hacer esto que tú estás haciendo con otro producto u otro servicio, pero quieren seguir todos los weekends en el jangueo o quieren sus vacaciones en lugar de pensar, déjame construir algo y entonces en un par de años quizá me puedo dar el viaje de mis sueños. Pues prefieren darse el viaje de sus sueños ahora, aunque en 2 años estén endeudados o aunque en 2 años estén en el mismo empleo. Y nada malo si eso es lo que tú quieres para tu vida, nada malo si tú quieres una carrera corporativa, una carrera, ¿verdad?, empresarial, no de tu empresa, sino de crecer en el negocio de otra persona. Pero ese no era tu caso. Tú, en adición a todo lo que me estás diciendo y tener ese gusanito emprendedor dentro de ti, también pues estabas muy comprometida a lo que estabas creando, viste una oportunidad. Y me imagino que precisamente redundando en el tema de las finanzas, viste que sí, que había una forma de generar ingresos con esto que estabas creando. Entonces, ¿en qué momento de este camino, ya vamos por el 2017, en qué momento de este camino es que tú caes en cuenta de que la renuncia se convierte en una posibilidad? O sea, ¿en qué momento tú asimilas que si te sigues tomando esto en serio vas a tener que escoger entre tu empleo o este camino? Bueno, yo en el 2018 reorganicé todo lo que era todo lo que yo tenía de finanzas, porque como no tenía esa guía, cuando regreso de ese viaje, empecé a tomar todo lo aprendido y a organizar. Yo creo que el 2018 estuve organizando, sacando material, descartando cosas que ya no eran de la línea de lo que yo quería. Y ya a finales de 2018 empecé a hacer los webinars y mis talleres, saqué un ebook en ese momento. O sea, ya ahí al final del 2018
fue que comencé a vender mis productos y mis servicios. 2019 fue la punta de lanza de mi emprendimiento, porque ahí empiezan las personas a preguntar sobre consultorías privadas, pero no tanto el dinero. Obviamente yo tenía mis buenos ahorros, teníamos nuestras buenas finanzas, ya nuestras finanzas estaban bien organizadas y ya yo estaba en ese camino de que pronto voy a renunciar. Y la idea era renunciar en diciembre de 2019, pero tuvimos una situación en el colegio de mi hijo que yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Yo creo que yo voy a adelantar la renuncia porque mi hijo es primero y yo no se lo voy a entregar a seguir a estas situaciones que pues realmente no vienen al caso, pero yo le dije a mi esposo se asustó demasiado y yo le dije, Jeremy termina este año y no regresa al colegio, así que tenemos que ponernos a cuentagota con los gastos, tenemos que organizarnos, empezar a ver de qué manera, y así empecé. Pero suceden otras cosas. Mi trabajo, ya yo empezaba a tener mucho estrés, demasiado, que no lo podía y no sabía cómo manejarlo. Y la realidad es que tuve que buscar ayuda, tuve que ir al psicólogo, tuve que ir al psiquiatra, no me medicaron, pero no llegué a la medicación, pero sí busqué alternativas de medicamento natural para poder dormir, porque no podía dormir, no podía descansar, no podía trabajar, no podía hacer mi emprendimiento, eran muchas cosas, tenía el plato lleno y no daba abasto. Y adicional la situación de mi hijo en el colegio, y era como que yo mentalmente no podía en ese momento. Y entonces eso fue otra gota que se añadió al vaso. Y entonces yo le dije a mi esposo, ahí fue que yo dije, este verano es el que es, no sé cómo lo vamos a hacer, pero yo lo voy ya en junio es la última vez, y el último mes, perdón. Y yo te voy a ayudar con tu emprendimiento porque él también estaba emprendiendo, y él está en su proceso de emprendimiento también, y le va súper bien, gracias a Dios. Pero ya, yo dije, o mi salud, o mi trabajo, o mi hijo. Tengo que escoger de esas tres cosas, así que escogí mi salud y escogí a mi hijo. O sea, que hubo un detonante personal, como en la mayoría de los casos de historias de renuncias felices que conozco, que terminan como una renuncia feliz, aunque el proceso en sí no fue necesariamente en un comienzo felicidad. A veces es precisamente incomodidad, inquietud personal, alguna prioridad como la salud, la familia, tu hogar. Esto fue en el 2018, que tú... 2019. Ok, yo te vi a ti, aunque nos conocimos a principios del año en un panel de podcasters, tú entraste a un taller con nosotros en marzo, si no me equivoco, ¿verdad? Correcto. Al Año Nuevo, Negocio Nuevo que dimos en marzo del 2019. Yo estoy como, no asimilo que ya estamos en el 2020. ¿En qué momento tú te encontrabas de tu proceso cuando tomaste tu taller? Estaba en el juego de fecha, si era en verano, o sea, mayo, junio, o si podía esperar un poco más. Yo sabía que tenía que pasar por unas ciertas etapas dentro de lo que es mi emprendimiento, pero sabía también que tenía que organizar mis pensamientos y saber qué es lo que yo quería realmente hacer y reconocer en dónde yo estaba. Porque sí estaba generando ingresos, sí estaba haciendo lo que me apasionaba, pero me sentía como que dentro de mi emprendimiento me sentía un poco perdida y sentía que necesitaba algo más para poder identificar si lo estaba haciendo bien y si estaba tomando bien las decisiones. Así que por eso es que llego a tu taller.
Ok. ¿Y qué fue lo que, o sea, yo recuerdo que cuando empezamos el taller, haberte preguntado como que hay una parte donde le ponemos fecha a la renuncia y como que hacemos esa declaración, y tú más o menos, a mí me sorprendió que me dijiste, yo tengo prácticamente mi decisión tomada, lo que yo tengo es que decidir en que si es antes o después de lo que yo pienso. ¿Cuál fue, o sea, cuál fue el valor que le pudiste sacar a esa experiencia? Porque en el taller hicimos distintas dinámicas relacionadas a precisamente eso, a encontrar lo que tú quieres, encontrar dónde están los talentos con las pasiones, y de verdad estas ideas son cosas que no solamente son implementables, sino que son sostenibles en el tiempo y que yo puedo seguirlas haciendo por 10, 15, 20 años, el tiempo que yo quiera vivir de mi negocio. ¿Qué fue, de todo lo que ocurrió allí, qué fue lo de mayor valor que tú te llevaste? La dinámica que hiciste de los post-it en la pared, Los papelitos en que la pared. Ajá. sí, que recuerdo que fueron dos. Una que había que poner, me parece que eran los paradigmas, Sí. que había que poner lo que te detenía de tu emprendimiento. Y yo creo que en esa parte, si no se me salieron las lágrimas, yo creo que estuve haciendo cucharita, porque para mí fue bien, bien profundo entrar en mis pensamientos y en mis sentimientos y en lo que uno tiene arraigado, que muchas veces eh, no son cosas de uno, son cosas que pues uno ha aprendido o inconscientemente se han puesto ahí, o las mismas inseguridades de las personas pues te afectan a ti. Y yo recuerdo que yo escribía todo lo que me detenía y una de ellas fue el miedo. Y recuerdo que mencionaste, alguien puso el miedo y el miedo no se te va a ir. Y ahí yo sentía como que, oh my God, voy a llorar. Y tú dijiste, el miedo no se va a ir, tú tienes que aprender a manejarlo y si lo tienes que usar para impulsarte y catapultarte, lo vas a tener que usar porque el miedo siempre va a estar ahí. Y yo dije, oh my God, eso es mío, o sea, eso era para mí porque obviamente yo fui la que escribí el miedo. Pero sí, yo estuve, como hablamos al principio, o sea, yo estuve empleada toda mi vida. Desde los 16 años trabajé. O sea, que para mí era como que era parte de mi ADN, o sea, era parte de que eso es lo más seguro que yo debo de tener, una buena educación y un buen empleo para retirarme y entonces disfrutar la vida. Irme en contra de esa corriente, o sea, me aterraba y todavía te puedo confesar que me da miedo muchas cosas, pero he aprendido a manejarlo, he aprendido a vivir con él y le digo, bueno, pues hay miedo, pues vamos para allá, porque por ahí es que... Y de hecho es como una especie de señal, sentir miedo, lo que pasa es que nos enseñan a relacionarnos con el miedo desde el miedo, o sea, si es miedo me tengo que paralizar, si es miedo es que tiene que ser malo, es que tiene que ser peligroso, y nuestro cerebro está, además de cableado, para eso, también entrenado socialmente a que si siento miedo, eso es una señal de que no debo hacer esto. Y cuando rompemos ese paradigma o lo cambiamos por uno distinto, a mí no me importa si el paradigma es correcto o no, a mí me importa que funcione. O sea, tú creas un paradigma que te detenga o un paradigma que te mueva, que te ayude a avanzar. Entonces, crear un paradigma diferente con el miedo, de que el miedo es una buena señal, de que el miedo está ahí para apoyarme en este camino. A lo mejor el que nos está escuchando en esta entrevista dice, diantre, están en un clase trip mental, filosófico con el tema del miedo, pero es que es así. Una de dos, o tú usas el miedo a tu favor o el miedo te usa a ti. O sea, y eso yo encuentro que es un gran descubrimiento, que te agradezco que lo hayas compartido. De hecho, no sabía que la que escribió ese papelito de miedo fuiste tú. Creo que sale hasta en el video del taller, que sale el papelito que dice miedo. Y no, gracias por compartirlo porque me entero hablando contigo de que esto tuvo ese impacto. Y sí, en todas las ediciones de este taller siempre ese ejercicio, el menos que yo pensaría, todo el mundo llora en ese ejercicio, o sea, en todas las ediciones siempre hay lágrimas,
hay abrazos, la gente viene en los breaks a decirme, te tengo que decir algo y es un abrazo a llorar y yo como que, ¿qué hice? Ujú. ¿Qué fue lo que hice? Para mí era un ejercicio más técnico, ¿verdad? Como preparatorio de lo que veníamos a hacer después durante el resto del día. En ese taller, ¿cuál fue la fecha que tú pusiste en el ejercicio de declarar la fecha de tu renuncia? ¿Cuál fue la fecha que tú pusiste? No recuerdo exactamente el día, pero sí había puesto mayo 2019. ¿Y tu renuncia fue? Junio. Y Junio del 2000. renuncié en mayo, lo que pasa es que no me aceptaron la renuncia. Ok, o sea que realmente tu proceso terminó siendo, básicamente tuviste que negociar unas cuantas semanitas más para completarlo. Y el proceso, háblame un poquito del proceso. ¿Cómo sabías que estabas lista para dar el paso? O sea, una vez pasa todo esto de que armas tu iniciativa, te entrenas, te educas, tomas tus cursos, tomas este taller que te ayuda como a validar todas estas, de que vas por el camino que es, a identificar lo que te está frenando. ¿En qué momento es que tú dices, ok, I'm ready? O voy a dar un salto sin paracaídas, o cómo te preparaste para hacer esa transición. Yo creo que la organización que yo recibí de tu taller, o sea, esos meses de marzo, abril, mayo, después del taller, yo lo utilicé, o sea, esos meses lo utilicé para organizarme. No financieramente, sino que a organizar mis pensamientos, qué era lo que quería lograr, qué quería hacer, qué quería dejar de hacer. Y en una de esas cosas fue la certificación. Y yo soy de, ¿verdad? De señales. Y yo decía, bueno, si yo paso esta certificación, no hay vuelta atrás. O sea, literalmente ese fue el punto de ya. O sea, este es el punto final. Como tu validación de que ya, si esto sale bien, ya esta es la señal, la última que yo estoy buscando. Correcto. Así que en mayo recibo la confirmación de que había pasado la certificación y yo creo que días o semanas después yo presenté mi renuncia porque dije, hasta aquí, o sea, hasta aquí. Y eso fue lo que me motivó porque decía, ya yo me sé el material, yo sé lo que estoy enseñando, yo estoy segura, necesitaba no era necesario porque con mis estudios universitarios ya yo tenía el conocimiento, pero quería hacer un poquito más al detalle. Ok, tengo mi universidad en finanzas, pero quiero algo más detallado de lo que es finanzas personales. Así que cuando logro hacer esa certificación, dije, esto es lo último que me hacía falta para poder renunciar. Obviamente la parte de lo que es mi familia, que hablamos, todas esas cosas pues impulsaron más rápido, le dio un poco más de velocidad a la renuncia, pero fue el punto final la certificación. Ok, y a este punto, cuando inicias el proceso de la separación con tu patrono, ¿tú tenías ya unos ingresos fijos en tu negocio? Tenía ingresos fijos, no al punto de suplementar, o sea, sufragar los mismos, o sea, Reemplazar tu salario. reemplazar mi salario, exacto, ese es no era, no es, y no es al momento, pero primero tenía mis ahorros, mis buenos ahorros para estar un año o sea, sin ningún tipo de ingreso. Eso es uno. Y dos, yo estaba minimizando completamente mis gastos. O sea, ya cuando yo tomé la decisión, básicamente nosotros, nada, yo no gastaba básicamente nada. Y en estos momentos, menos todavía porque trabajo desde casa, no tengo que salir a entrar a pagar un parking como lo hacía en mi trabajo, gasolina está súper controlado. O sea, ya ahora, a pesar de que no tengo exactamente los mismos ingresos, los gastos son casi cero. Así que
como una cosa va de la mano de la otra, pues ahí uno pues se defiende. Ok, estoy viendo a lo largo de tu relato, llevándote por el journey, ¿verdad? De esta jornada de pasar de empleada a dueña de negocio, cómo tú tenías una idea más o menos identificada, exploraste con ella, te entrenaste y te dejaste llevar por el deseo de servir, y más adelante es que te das cuenta que ahí hay una oportunidad de negocio que se junta con tu incomodidad, ¿verdad? En el plano emocional, con esa rebeldía interior de la que hablabas al principio. Y esto eventualmente, pues una cosa lleva a la otra, el país pasa por una crisis que no es muy distinta de la que estamos viviendo en estos momentos, que mucho se nos parece esta época de los terremotos a lo que vivimos después de María, del huracán María. Y fíjate que cuando a lo mejor uno piensa que es el peor momento para uno tomar ese viaje o tomar ese curso, a veces lo que tienes es que precisamente, si no te hubieras montado en ese avión, a lo mejor otra sería tu historia hoy. Y no paraste de educarte, no paraste de entrenarte. Bien importante, y algo que tú tienes de beneficio, de ventaja sobre otros emprendedores quizás, es que pues, precisamente tu formación en finanzas te facilitó el que te pudieras organizar financieramente para tomar una decisión y saber que tenías cubierto un año de gastos, ¿verdad? Eso es algo de lo que a lo mejor le invito a las personas que están oyendo esta entrevista que escuchen tu podcast para que escuchen un poco más de cómo hacer este tipo de organización, de cómo prepararnos, de cómo minimizar y reducir gastos y deudas. Qué interesante porque aquí hablamos mucho de reemplazar tu salario antes, si es lo único que tienes, ¿verdad? Pero si tú tienes una combinación, un balance entre ahorros y deudas mínimas o no deudas, y a lo mejor no necesitas reemplazar tu salario total si tú sabes que tú vives con una cantidad mínima y tus ahorros, y esto tampoco significa que tú vas a estar así forever. Esto es en el proceso de la transición. En el proceso de la transición, lo ideal sería que te muevas con tu salario reemplazado ya, pero si tú tienes unos ahorros que te permiten sostener un año, 6 meses, 8 meses de operación, que tú puedas trabajar en el negocio y a la misma vez cubrir tus gastos, ¿verdad? Porque queremos que sea una transición responsable, pues hay formas de hacerlo. O sea, no es estrictamente hasta el chavo, cuando tu salario esté al igual que tus ingresos en el negocio, esa es la única señal. Esa puede ser una señal, pero también puede ser un punto medio entre lo que acabamos de decir. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde... ¿Me ibas a decir algo? Sí, quería añadir a lo que estás diciendo. Yo creo que mi caso puede ser el mismo de alguien que nos está escuchando, que si está, o sea, si tiene sus buenos ahorros, yo me tiré, o sea, a mi renuncia. Pero si yo no hubiese tenido esos ahorros, yo estuviera trabajando hasta lograr esos ahorros. O sea que no la parte de reemplazar mi ingreso, no lo logré en el momento en el que estaba trabajando, pero al tener esos ingresos, ese ahorro, pues me dio la confianza de que, ok, las finanzas están cubiertas, pues entonces, ¿qué otras cosas tengo que ver? O sea, que no solamente nos podemos dejar llevar para la decisión final por si tengo o no tengo ahorros, si su plan puedo, ¿cómo te digo? Reemplazar el ingreso, sí o no. O sea, que, okay, hay que ver todo ese escenario. Estoy totalmente de acuerdo, y es como que una cosa lleva a la otra. Lo importante es que tengas desde el momento en que decides caminar esta ruta, número uno, la fecha para la cual estás trabajando tiene que estar clara. Y casualmente esta mañana en uno de los posts que yo puse en el story y en el feed de Instagram hablaba de eso, y no pensaba que íbamos a profundizar tanto en esta conversación como para meternos en este tema, pero casualmente eso como que es como el hilo conductor de lo que vengo hablando durante el día hoy. La importancia que tiene, como en todo proyecto, te comprometes para casarte, ¿cuándo es la fecha? Decides emprender, decides caminar este camino, ¿cuándo vas a hacer tu transición? Y no es que te obligues a hacerlo, es que trabajes con un objetivo. O sea, si no tenemos un objetivo claro, si esa fecha no está escrita en algún sitio en tu agenda, tú vas a seguir haciendo un chispito, un esfuerzo, un poquito a poco, porque pues tú lo que quieres es una cosita por el lado mientras tienes un empleo. Pero si tú te quieres mover a pasar a ser dueña de tu negocio y vivir de tu negocio,
pues esto se tiene que organizar, y qué mejor forma que organizarla como se organizan los proyectos, poniéndole fecha, poniéndole un time frame, haciendo presupuesto. Y entonces, otra cosa que veo en tu proceso, que me dices que es una de las razones por las que llegas al taller, es porque no tenías claro como que esa visión personal de vida. Tú sabías lo que tú no querías, tú sabías los problemas que tú no querías tener con la escuela de tu hijo, las situaciones que ya tú no querías tolerar más, pero a veces sabemos bien lo que no queremos, pero no tenemos clara la respuesta de qué tú quieres. O sea, si te dieran a escoger y el dinero no fuera un problema, ¿cómo tú quisieras que fuera esa vida? Y eso es uno de los ejercicios que hacemos por la tarde en este taller, y también es muy liberador, porque a veces se nos olvida soñar, ¿verdad? Se nos olvida, soñamos condicionado a lo que tenemos. Pues como yo tengo este trabajito, que tengo este horario y me gano tanto, pues yo puedo soñar hasta aquí, hasta este nivel. Y no pensamos que, oye, mientras yo esté limitado por este contexto, no puedo soñar más grande, pero si ese contexto no existiera, o sea, si yo tuviera libertad financiera y fuera la dueña de mi tiempo, de aquí a 5 años, ¿cómo sería unas navidades en mi vida? ¿Cómo serían las mañanas? ¿Cómo sería mi rutina mañanera si yo fuera la dueña de mi tiempo? ¿Yo saldría como loca a meterme en un tapón 2 horas? ¿O yo estoy haciendo esto porque este es mi contexto de vida en este momento presente? ¿Cómo fue para ti esta dinámica con este ejercicio de la visión y la misión personal? Fue bien interesante porque dentro de el proceso de descubrimiento, como tú dices, sabemos lo que queremos, lo que no queremos, pero se nos hace difícil reconocer esa parte de lo que sí queremos. Y yo decía, pero Merali, o sea, como yo en mi conversación conmigo misma, yo me decía, pero es que yo seguiría haciendo esto, yo quiero ser millonaria. Y siempre lo digo y lo he dicho en mi podcast en varias ocasiones, porque no para cosas vanas, sino que yo decía, yo voy a poder continuar haciendo mi trabajo y lo que yo amo, que es esto, enseñar, educar de finanzas personales, pero accesible para aquel que me dice, Meralis, pero es que en este momento no puedo, pues cuando yo sea millonaria voy a hacer, no importa, no tienes el dinero, no hay problema, vente, vamos a sentarnos, vamos a organizarnos, porque yo amo tanto lo que hago que lo haría gratis y obviamente el tener mucho dinero o ser millonario, pues te permite, te da esa libertad para poder lograrlo. Pero básicamente eso era lo que me venía a mi mente. O sea, ¿qué vas a hacer con tus millones? ¿Qué cantidad es la que tú quieres? Pues quiero esta cifra. Esta es la cifra que yo necesito para poder lograr y dedicarme al 100% sin tener que cobrarle a aquellas personas que no pueden pagar por mi servicio, podérselos dar gratis. Ok, y fíjate qué diferente se siente y se escucha y se dice cuando es simplemente tener dinero por tener dinero, y no porque eso sea nada malo, sino que pues tener dinero sin propósito no es muy distinto a tener tener una fortuna o tener ingresos o tener libertad financiera con propósito, ¿verdad? ¿Cómo el tener unas metas financieras en el negocio me acercan probablemente a un estilo de vida que se parezca más a la vida que yo quiero tener con mis hijos, a la crianza que le quiero dar? No necesariamente, las personas a veces piensan que, tú quieres ser millonaria, pues ya te pongo la cruz y tú no vas para el cielo. O sea, tú estás ya en otro lugar porque tú eres ambiciosa, como si esto fueran malas palabras. A mí me gusta hablar del tema del dinero precisamente porque es uno de los grandes paradigmas. Entonces, a veces no nos atrevemos ni a recibir dinero. Y lo digo con mucho respeto porque a veces yo he estado en juntas directivas, en organizaciones donde no quiero bregar con dinero, a mí dinero no me den, y la gente le tiene un pánico a bregar con el tema del dinero, y a veces nos preguntamos ¿por qué el dinero no llega? Bueno, pero mira tu relación con el dinero. Si todo lo que piensas del dinero es malo, si cada vez que tienes la oportunidad de recibirlo tú no quieres bregar con él, si lo conviertes en sal y agua tan pronto lo recibes, o sea, son patrones que de una manera u otra se representan. Y el dinero en sí mismo, el dinero solo no es nada si tú no le das un valor, ¿verdad? Si tú, por ejemplo, ese dinero no es necesariamente que yo quiero
tirármelo encima y bañarme con él. Yo quiero crear, con este dinero yo quiero invertir en una educación que yo no le tenga que cobrar a las personas. Con este dinero yo quiero regalarle a mi familia la oportunidad quizá de que viajemos juntos, aunque sea una vez en la vida, tengamos un viaje familiar juntos, o llevar a mi mamá que tiene este sueño de ir a tal sitio y yo poderle decir, mami, vente, yo te invito, es más, voy a invitar a mi casa completa, a mi hogar completo, lo pago yo y no tengo esta repercusión de que para poder hacer eso me tuve que endeudar. Tengo una emergencia familiar, yo puedo costear esa operación, yo puedo costear este tratamiento sin tener que acudir a pedir ayudas, que nada malo si lo tenemos que hacer. Lo que quiero decir es que cuando tenemos esta libertad financiera a la que aspiramos cuando soñamos con tener millones de dólares, por ejemplo, como estás diciendo tú, muchas veces está muy lejos, está muy distanciado del sello que todo el mundo le pone al significado del dinero, y lo que estamos queriendo comprar es libertad. Al final de cuentas se trata de libertad, de sentir que trabajamos por lo que queremos y no que trabajamos porque necesitamos dinero. Uno de mis mentores, que yo sé que tú lo has adoptado como mentor tuyo también, sí. Raymond Samso, dice que qué triste ir por la vida, toda tu vida persiguiendo el dinero. Él dice, hazte rico lo antes posible para que te puedas dedicar el resto de tu vida a lo que te dé la gana. Y eso jamaquea, ¿verdad? Cuando venimos de contextos educativos o de contextos sociales que no patrocinan, ¿verdad? Ese tipo de creencias. ¿Y qué ha sido ese aprendizaje posterior a tu renuncia que tú puedes decir, mira, desde que yo tomé esta decisión y empecé a vivir de mi emprendimiento, qué cosas han cambiado en tu vida y qué has aprendido? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de esta transición? Han sido muchas. Esta transición me ha servido para darme cuenta que lo que yo pensaba que estaba al otro lado del emprendimiento, cuando estaba empleada, con mucho sacrificio y con mucho trabajo en lo que hacemos, podemos lograr lo que realmente queremos. Eso conlleva sacrificios, eso conlleva amanecidas, eso conlleva dejar de, quizás hasta dejar de compartir con la familia, dejar muchas malas costumbres de que creemos, ay, pues yo soy dueña de mi negocio, me puedo levantar un poco más tarde. No, o sea, ahora depende de mí. Si no me levanto a la hora que se supone que me levante, sabes que no vas a producir lo que se supone que tú te propusiste para producir. O sea que ese tipo de organización y planificación que antes yo hacía de forma más relajada, ahora es estricta. O sea, ahora tengo que ser estricto con lo que quiero. Y aprovechando este comienzo de año, hice un mapa mental de todas las áreas de lo que yo quiero lograr. Y eso me ha servido para poderlos repasar diariamente y poder enfocarme cuando me llega el desánimo, porque con todas estas cosas que están pasando, ayer estuve sin luz y sin internet básicamente todo el día, pero mientras eso está pasando, Meralis, ¿qué voy a hacer? Pues puedo ir adelantando una clase de la escuela, puedo ir adelantando escribir el libreto del podcast o algunas ideas. O sea que no solamente me puedo encajonar en lo que está pasando a mi alrededor, que probablemente y es negativo porque estuvimos un tiempo sin luz cuando pasó el terremoto, pero eso no me puede detener, eso no me puede desanimar porque la jefa, o sea, yo, está esperando unos resultados. Y si yo no tengo esos resultados, simplemente no cobro. Y es como cuando estaba en el trabajo. O sea, mi jefa, no importa si te enfermaste, no importa si faltaste, tu hijo se enfermó, yo espero esos resultados al final de la semana o al final del mes. Así que si yo era tan estricta y era tan buena empleada para otro, para cumplir las metas de otro, yo tengo que ser igual o más de estricta para las metas mías. Así que esa transición y ese cambio mental de empleada a dueña y emprendedora, no se me hizo fácil al principio porque yo me sentía como si fueran unas eternas vacaciones.
hasta que me choqué conmigo misma, yo dije, oye, el dinero no va a estar ahí para siempre, lo que ahorraste se te va a gastar. Y esa conversación, que tengo muchas conversaciones conmigo misma, fue lo que dijo, espérate, hay que levantarse a producir como si yo fuera al banco, como si yo fuera a llevar al nene a la escuela, o sea, que hay que trabajar como si fuera para otro. O sea, y más que eso depende de mí al 100%. O sea, que cero excusas. Eso está espectacular lo que acabas de decir, porque aterriza la fantasía de emprender con la realidad de emprender. Una cosa es que yo aspiro de aquí a 5 años, por ejemplo, de aquí a 7 años, después que yo tenga mi negocio estabilizado, creado y estabilizado. Yo visualizo una vida X, Y, Z cuando eso haya ocurrido, pero el tramo de construirlo, el tramo de independizarme, el tramo de ponerlo a producir y lograr independizar el negocio un poco de mí para yo tampoco esclavizarme en él, porque ese primer año, esos primeros 2 años, se trabaja a veces el doble. Y es una de dos, o tú no lo haces, o tú no lo construyes y le metes mano desde el principio, o él nunca va a nacer como es. Entonces, a veces queremos tener 3 y 4 negocios de distintas cosas. Quiero diseñar y a la misma vez quiero hacer consultoría y a la misma vez quiero vender prendas y a la misma vez estoy metida en un multinivel y decimos, bueno, pero es que yo estoy emprendiendo con muchas cosas y con ninguna me va bien. Pues con razón, si estás haciendo 80 cosas a la vez y no te estás concentrando en uno, en una de esas, pero no solo eso, que te concentres en una y le metas el tiempo, el compromiso que requiere esa única para volar, porque si no vas a estar en etapa de emprendimiento la vida entera del negocio. Y la etapa de emprender es un periodo que dependiendo del tipo de negocio que tú tengas, puede ser 1 año, pueden ser 2 años, pueden ser 4 años, pero hay empresas que llevan 10 años en la fase startup porque nadie le metió mano desde el principio como un proyecto y los proyectos tienen principio y fin. El negocio va a seguir, pero el proyecto de montar tu negocio, el proyecto de emprender, tiene que tener, ¿verdad?, una fecha de inicio, una fecha de fin y decir, ok, mi meta es efectivo en tu caso, por ejemplo, cuando se hagan 2 años de que renuncié, en junio del 2022, yo quiero estar a este nivel con mis finanzas, yo quiero estar a este nivel con mis clientes, yo quiero diversificarme por este lado, quiero estar en estos mercados y cuando eso haya pasado, yo voy a poder liberar otra parte de mi tiempo para dedicarlo quizás al bebé que viene en camino, por ejemplo, que es un proyecto de vida que no estaba en el panorama cuando hiciste el taller el año pasado. Y definitivamente la conclusión que puedo sacar de este relato, Meralis, es que hay que poner la acción detrás de lo que queremos. De nada vale soñar si no vamos a accionar. Y de nada vale accionar si no nos vamos a comprometer. ¿Y qué consejo le darías a esas personas que te están escuchando, que están en una etapa como tú, como que están ahí jugando a emprender al principio o que a lo mejor arrancaron con un negocio pero como que no tienen mucha seguridad de si están en el negocio que es o cuál va a ser la señal de que están listos para renunciar? Porque tengo alumnas que también tomaron este taller, que ya lo tienen todo y no se han atrevido a dar el salto por ese miedo de soltar como dicen por ahí, la teta del patrono, la teta del sueldo, la teta de los beneficios. ¿Qué consejo le puedes dar a esas personas que van a iniciar ese camino en este año? Mira, una de las cosas que yo me internalicé cuando tomé la decisión, yo dije, imagínate que te despidieron, Meralis. O sea, si tú no renuncias o por tu misma rebeldía que tienes dentro de ti, vas a terminar despedida. Así que es mejor renunciar ahora y verlo de esa manera, como si hubiese cambiado la situación de mi trabajo y tenían que salir de mi puesto, o le metemos manos, pero fuerte a lo que yo estoy haciendo. O sea, el miedo siempre va a estar, todavía lo tengo, me da aterra muchas veces o no cumplir con mis expectativas, pero como hablamos, ya, número 1, la decisión está tomada. O le metemos mano o entonces tengo que volver al trabajo. Y eso es lo menos que yo quiero en este momento. Así que tengo que tomar las cosas en serio, dejar de jugar a
a querer ser emprendedora, dejar de jugar, a querer tener un negocio y coger las cosas en serio. Porque sí hay sacrificio en este proceso, sí hay momentos en los que se va a llorar, en los que se va a tirar todo para un lado, pero número uno, la satisfacción tan grande que se recibe cuando tú tachas esa meta que lograste, cuando tú tachas eso que tienes pendiente y que lograste y que lo hiciste por tus méritos propios o porque alguien te ayudó a lograr a llegar hasta ese punto. O sea, va a ser mejor que estar en un patrono donde no eres feliz o quizás no llena tus expectativas. Eso va a valorarlo, vas a valorarlo más que cualquier otra cosa. Pero hay que coger las cosas en serio y meter mano y accionar. Porque si nosotros tomamos y seguimos tomando talleres tras talleres sin ninguna acción y sin ponerlos en práctica lo aprendido, simplemente se va a quedar en la libreta de las anotaciones y no hicimos nada. Así que, y gastamos nuestro dinero y no lo invertimos en nosotros mismos. Así que para evitar el mal gasto, pues tenemos que poner en acción lo que aprendimos. Eso está espectacular. Me encanta la idea de imaginarte que te despidieron, porque yo soy en un caso, en mi primer emprendimiento surge de un despido. Y, o sea, yo me quedo sin trabajo de la noche a la mañana porque cierran el área, las ventas ese año fueron mal, los ingresos bajaron y la empresa pues sacó a toda la gente que estaba en la posición que yo tenía, éramos como 5, se fue todo el mundo, desde el más tiempo que llevaba hasta el más nuevo. Y yo recuerdo haberme visto en la situación de no encontrar trabajo y una de dos, o tú haces algo con lo que tienes o te vas a quedar en las filas del desempleo para siempre y eso no era una opción para mí. Entonces, yo pienso que si yo no me hubiera quedado sin trabajo, todavía yo estaría en un empleo porque a mí me tienen que tirar a los leones. Es de la única manera, o sea, bajo presión, yo tengo un performance brutal. Cómoda, me tardo la vida entera en ir detrás de una meta. Entonces, me gusta eso porque a veces estamos esperando que todo se organice, que todo se alinee, que los planetas se alineen y encima me manden una señal del cielo y en adición la señal me la confirmen y me la confirmen por 3 veces y a veces tenemos la oportunidad de oro frente a nosotros y todo lo que estamos es rindiéndole tributo al miedo. Gente, el miedo está ahí por algo. Úsalo a tu favor. Haz del miedo tu aliado, haz del miedo tu partner de trabajo, úsalo tú a él, no te dejes tú usar por él. Meralis, te doy las gracias nuevamente por tu tiempo, de verdad un privilegio compartir tu historia en esta comunidad. Te deseo y te auguro mucho éxito, espero que pronto podamos hacer algo juntas por ahí en el camino, ya sé que prontito nace tu bebé. Pero esto ha sido más que todo como un acelerador para ti, ¿verdad? Una razón más por la que moverte a tu siguiente y a tu siguiente proyecto. Gracias y nos estaremos viendo en el camino. Que tengas un año 2020 espectacular, que tu bebé nazca feliz y que pronto quiero saber qué vas a tener, si es una nena o un nene. Gracias por tenerme aquí, para mí es un honor. Yo no tengo nada más que añadir, creo que la entrevista habla por sí sola. Gracias, Meralis, un honor haberte tenido aquí. Y a ti que me estás escuchando al otro lado, ¿qué estás esperando? O sea, ¿qué estás esperando? ¿Que el universo te lo presente todo en bandeja de plata? Escucha lo que te dice Meralis, necesitas accionar y necesitas ser consistente, necesitas tener claro qué tú quieres. Y es por eso que te invito a que separes tu espacio antes de que cerremos la venta de boletos del taller Año Nuevo, Negocio Nuevo. Quedan bien poquitos espacios al momento de hacer público este episodio. No sé si cuando lo publique ya va a estar cerrado, pero entra al enlace que te estoy dejando aquí abajo y ahí te va a decir si te permite reservar, quiere decir que quedan todavía espacios. Para mí será un honor estar contigo y conocerte, apoyarte en este camino y sobre todo, quién sabe, si de aquí a unos meses, si el año que viene quien está aquí compartiendo su historia eres tú. Gracias por estar ahí al otro lado. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye.